porque la verdad que la situación en Colombia a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, la vengo siguiendo desde hace varios años. Eh, Todos vivimos con enorme esperanza todo lo que tuvo que ver con el proceso de paz, ¿no? Que se firmó entre el gobierno en ese momento de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y la FARC, el Ejército del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bueno, que le ponía fin a un enfrentamiento de casi 6 décadas, ¿no? Se dice pronto esto, pero 60 años de masacres, de atentados, de bombardeos. Es como uno se imagina que todos los países de la región se vivía en democracia, porque bueno, Colombia tenía una pseudo democracia también. Pero bueno, era un país donde todavía se estaban matando y enfrentando y donde había territorios que controlaban las guerrillas, territorios controlados por paramilitares, que era contra los que se enfrentaban las guerrillas, y en fin, había una serie de alianzas violentas este, muy variadas, muy difíciles, muy tremendas, con millones de colombianos que se tuvieron que ir del país. Hablamos de la gente que se fue de la guerra de Siria, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nunca hablamos de los casi 5 millones de colombianos que se fueron a Venezuela, y que Chávez les dio, por ejemplo, papeles en sus momentos para que pudieran vivir en Venezuela de manera digna. Nunca hablamos de los... Sí, Colombia es uno de los países que tiene mayor cantidad de población fuera del país, que se han tenido que ir por razones justamente de escapando de esa guerra, pero también escapando de las enormes desigualdades que tiene Colombia, ¿no? Chile Bueno, también, ahí volvió ahí. lamentablemente, es otro país de muchas desigualdades, pero bueno, sí, Edison, ahora ahora sí que tenemos. que se lo ve mejor, ¿no? Estoy en el celular, antes estaba en netbook, computadora. Saludos a todos que nos escuchan en todo Chile, en el norte de Chile, en Antofagasta. Saludos a Guillermo, a Mariano Quiroga en Buenos Aires. Eh, Hoy sí el tema, gracias por la invitación. Hago parte de Continentes y Contenidos hace más de ya casi 6 años y tenemos una mirada diferente por lo general en la lucha de los pueblos y sobre todo lo que está pasando en Colombia. En Colombia hay poca información, lo que sale a nivel internacional. Siempre se habla mucho de Venezuela, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo los medios hegemónicos, pero no hablan nada de Colombia, un país que ha estado viviendo todavía un conflicto armado de más de 60 años y 200 años en conflictos internos. Claro, sí, yo estaba haciendo un poquito la introducción Ah, contando esa parte histórica de Edison, pero me parece que a donde llegamos es que pese a la firma de ese tratado de paz en 2016, lamentablemente no se terminó con esta violencia, ¿no? Siguen los asesinatos, justamente este fin de semana volvieron a ver varias masacres. En fin, estamos muy preocupados porque en medio de toda la pandemia, la realidad colombiana además sigue manteniendo este nivel de violencia. la violencia continúa, es como el karma aquí del pueblo colombiano. Eh, en este año 2020 han asesinado más de 100 líderes y lideresas sociales en el país. Lo que va ahora a 27 de mayo hay más de 100. Y el último fin de semana asesinaron a cuatro, a cuatro referentes campesinos y líderes indígenas y medioambientalistas en Colombia, que no son noticias, en Colombia es una simple cifra. Uno más a matar un líder social. Las grandes élites y el gobierno nacional siguen con la temática de algo habrán hecho. ¿Sí? Claro. Lo asesinaron por un lío de faldas o por algo. Yo siempre justificando en este gobierno del presidente Iván Duque, que vive más lo que hace el vecino Venezuela que en Colombia. Pues la mayoría de los colombianos le decimos, Duque, Colombia es el país más desigualdad del continente después de Haití. Por eso ahí es el origen del conflicto armado en Colombia. Hoy, 27
de mayo cumplirían 57 años las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Hoy nacieron las FARC, un proceso de lucha y resistencia contra estos gobiernos conservadores de esta élite que han firmado frentes nacionales para tener el poder. En estos tiempos de coronavirus, el presidente Iván Duque ha aprovechado para acabar con el proceso de paz. Le quiere sacar recursos del acuerdo de paz para, él dice, para financiar la lucha contra el COVID-19. Es lo que está sucediendo. Ok, encontró ahí unos fondos que cree que le puede dar mejor uso, ¿no? El señor Iván Duque. Para ayudar a que nos comprendan los que nos están escuchando allí en Chile, ¿no? Los asesinatos que estamos hablando de líderes indígenas es un poco lo que vivimos en la Argentina con la desaparición primero y la muerte después de Santiago Maldonado, o el caso de Camilo Catrillanca, ¿no? Allí en Chile. Dos personajes, dos historias, dos personas que se han convertido en íconos para nosotros, nuestros pueblos, tanto el chileno como el argentino. Hemos salido a las calles de manera masiva, hemos recordado a estas personas, hay murales en muchas ciudades, en fin, es como que para nosotros tiene un peso muy grande que un referente social o simplemente un militante, ni siquiera hace falta que sea un líder, ¿no? Un militante social sea asesinado para nosotros es indignante y como nos decía recién Edison, ¿no? Allí en un fin de semana matan a 4, matan a 5 en una semana, matan y hay una normalización de eso tan terrible que bueno, que ellos, los colombianos siempre están envidiándonos, si se quiere, a los otros pueblos esa reacción frente a la violencia, ¿no? Sí, la violencia se ha vuelto costumbre. Es como a veces el ADN del pueblo colombiano desde sus inicios siempre ha nacido de los conflictos, que no ha podido salir, porque siempre son conflictos que van mutando, pero el origen es el mismo. Pero lo que nos llama la atención es que no existe esa capacidad de movilización por cuando asesinan a los líderes sociales. Se ha vuelto la costumbre lo mataron, bueno, listo, es total normal. Inclusive los noticieros de Colombia en la época del conflicto más fuertes se mostraban como el triunfo del ejército cuando asesinaban a más de 100 insurgentes armados. Entonces los mostraban los noticieros en bolsas negras, ¿sí? Y la gente decía, en la época de Álvaro Uribe Vélez, estamos ganando la guerra, estamos felices, viva el presidente. Ese proceso de derecha, el triunfalismo de una guerra, se volvió costumbre. En este momento, con el gobierno de Iván Duque, retrocedimos otra vez 20 años, como los inicios del presidente, en la época de Uribe, porque el valor de la vida no tiene sentido, siempre justificando la muerte y echando las culpas de las problemáticas políticas y sociales a la izquierda democrática y también a los líderes sociales y sindicales que han estado resistiendo en este país. Hay que reconocer que Colombia siempre ha estado en resistencia a pesar de todos los avances de los modelos neoliberales. Inclusive Colombia ha copiado la economía chilena, claro. Los procesos neoliberales. Aquí se ha privatizado la salud, se ha privatizado la educación, se ha privatizado los bancos, hay pocos empresas estatales. Y entonces, ¿sí? Pero ojo que ese modelo chileno no es chileno, ese modelo es un modelo estadounidense absoluto que fue impuesto en una época de dictadura entre cuatro paredes y que en el fondo el 85% de la población de forma indirecta quiere cambiarlo ahora a través de un cambio de constitución, ¿cachai? Dentro de todo, yo he estado en Colombia, me parece un país muy bonito, maravilloso, grande, la gente maravillosa, pero claro, justamente yo creo que la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos también hace que sea un punto estratégico importante, o sea, vecino
Colombia tiene muchos recursos naturales, tiene mucho capital humano, es un lugar ideal para crear un sistema de desestabilización. Exactamente, inclusive en el gobierno de Álvaro Uribe se instalaron más de 7, 8 bases norteamericanas, ¿sí? En diferentes partes del país. Y es la esquina de Sudamérica, es estratégicamente. Por eso ese patio trasero que ha sido Colombia siempre ha sido fiel a los intereses de Estados Unidos. Y siempre nos muestran en nivel de medios hegemónicos como esa bajada de línea. Y el que protesta por sus derechos es catalogado de la palabra terrorismo, utilizando el mismo modelo que utilizó George Bush en el 2001. Es calcado igual lo que se hizo en este país. Pensar diferente, luchar por ideas sociales, una mejor calidad de vida, es catalogado por malo. Pero todo eso va unido a las medidas económicas, y la gente, la mayor parte de la población, enajenada con los medios hegemónicos, se vuelve conformista. Hay un cierto sector del país que es conformista. De pronto, ¿no? Si quieren una ayuda, un Estado más fuerte, los llaman que es comunismo. Si dicen salud pública, entonces dicen, es que quieren, el gobierno de Iván Duque lo dijo, la vicepresidenta dijo, es que los colombianos son unos atenidos. Cuando el pueblo colombiano exigía salud pública frente al coronavirus, al COVID-19, entonces la vice dijo, estos quieren ser atenidos. Una palabra. ¿Sabes qué, Edison? ¿Sí? Edison, cuando nosotros éramos jóvenes con el Mariano y vivíamos en Barcelona, nosotros teníamos unas conversaciones muy graciosas. Entonces decíamos, son todos fachos, son todos narcos, nazis. Andaba hablando así, entonces llegaba alguien y decía, hola nazi, hola facho, así, hueveando así entre amigos como de forma, porque éramos jóvenes y todo ese tema. Entonces, uno lo analiza y, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque a veces yo hago comentarios políticos y como la verdad, yo no soy un protector del Estado porque pienso que el Estado es ineficiente y que podría hacer las cosas mucho mejor y que en el fondo veo como un montón de tipos con síndrome de Dunning-Kruger que están en el poder y que son francamente malos e ineptos porque no hacen ni siquiera su trabajo bien con todos los recursos que tiene Chile. Nosotros deberíamos tener las calles de mármol y deberíamos tener un ingreso per cápita de $50.000, ¿me entendí? O sea, eso haría un Estado que hace una buena gestión. Tendríamos salud gratis, tendríamos, no gratis, los impuestos, si se pagaran los impuestos que corresponden, si no era tanta corrupción. Entonces, me llama la atención lo que tú dices de que alguien que pide ayuda social o que pide un cambio es comunista. Exacto. Entonces, hoy día yo hice un alcance de que coloqué, por ejemplo, Michelle Bachelet debería dimitir por esto. Hace 4 años y son exactamente las mismas situaciones que están pasando ahora. Entonces, saltan los típicos políticos que están, los que están agarrados a la teta política, que son de los partidos políticos, y hay uno que salta y me coloca Bachelet no es el enemigo y toda la cuestión, y me dice a mí qué es lo que yo tengo que poner en mi muro. Entonces yo le pongo, onda, oye, me parece súper fascista que pongas eso, y se enoja y me saca. ¿Qué? Entonces, al final, uno ve, como decía un amigo español, que todos tenemos algo de facho, ¿no? En cierto sentido, llevándolo a un sentido coloquial, llevándolo a un sentido casi humorístico. Y a mí me pasaba eso mucho en Colombia, y me pasaba también mucho en Argentina, y obviamente me pasa mucho en Chile. Entonces de repente uno dice, oye, mataron a un dirigente ambiental, algo debe haber hecho. En algo malo debe haber andado metido. ¿Por qué van embarazadas a meterse en las protestas? Bueno, si le pegaron a alguien minusválido es porque estaba metido en la protesta. Bueno, es lo mismo que decir que a una mujer la violaron porque llevaba minifalda, ¿no? O sea, también hay que ponerlo en su justo lugar. Entonces uno ve de repente el grado de animalidad y de poca conciencia que existe, y yo no sé si está potenciado por la enorme cantidad de drogas y alcohol que consumimos los latinoamericanos, porque hoy día hablábamos del suicidio, claro. Y claro, muchos casos del suicidio son potenciados por el abuso de sustancias,
no es la misma persona alguien que está completamente en cocaína, con cocaína y con un whisky a los estados que tienes cuando estás normal. ¿Cómo se ve esa situación en Colombia? Que Colombia, dentro de todo, en los años 80, en los años 90, tuvo unos capos de la mafia ahí que incluso agarraron mucho poder a nivel de gobierno. ¿Cómo está la situación? Porque ustedes tienen cuarentena total, están con cuarentena media. ¿Cómo han estado los cambios a nivel no solo social y económico, sino que a nivel psicológico? ¿Cómo lo ha tomado la pandemia usted? La cuarentena en Colombia, en estos momentos la cifra hay 23.000 contagiados y más de 750 fallecidos por el COVID-19 en Colombia. ¿Cuántos me puede repetir, Edison? Más de 750 fallecidos por el COVID-19 y más de 23.000 contagiados. Yo creo que son cifras parecidas a la de Chile. No, en Chile tenemos 82.000 contagiados y tenemos 841 muertos. De hecho, en este rato estamos ocupando el primer lugar en contaminados o contagiados por millón de habitantes en el mundo. Con esto te lo digo todo, cómo han sido las medidas de prevención, con unos discursos completamente ridículos. O sea, yo en mi trabajo cometo esos errores y me echan. ¿Me entiendes? O sea, un tipo que dice, estamos listos para recibir 430.000 casos porque somos el mejor sistema de salud del mundo y estamos completamente preparados para eso, así que no es necesario hacer la cuarentena, ¿cachai? Y después sale... Claro, esa fake news, ese fake news de que cada país tiene el mejor sistema de salud para enfrentar el COVID-19 lo ha hecho en cada país y los medios hegemónicos lo publican. Y después salen con la cola entre las piernas diciendo, ay, no estamos preparados, nos pilló, es una guerra contra un enemigo poderoso, estamos preparados para dar la batalla, unidos hay que dar la batalla, y puros términos militares. O sea, en el fondo tú ves una gestión, por eso te digo, o sea, a mí me causa lata que haya primero un adulto mayor, que es un tipo que tiene más de 65 años. No es que los denoste, porque creo que los adultos mayores pueden servir para muchas cosas, pero no para tener un cargo que tenéis que estar moviéndote, ser activo, manejar computadores, ser proactivo, tener una fortaleza física que yo creo que tenéis que tener entre 35 y 45 años. ¿Me entendí? Entonces ponen ahí un adulto mayor y en el fondo es casi como los choferes de las micros de acá de Chile, que tú veis un adulto mayor, muchos adultos mayores que van manejando un bus, que meten mal la marcha, que van a los tirones, que aceleran y todo el tema, y de repente tú le dices, oiga maestro, está conduciendo un poquito mal, maestro, puede manejar más tranquilo, y se enojan, y te mandan a la mierda, y enojados, porque le estás diciendo, y acá pasa lo mismo, tú le dices, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que la gestión podría ser mejor, me estás tratando de que trabajo mal, oye, ustedes no saben lo que yo hago, lo que yo sufro, entonces, al final todo esto acá, por lo menos en Chile, es realmente irrisorio y súper mal gestionado el cómo se ha tomado el tema del coronavirus y los medios de comunicación que parecen una teletón, donde solamente dicen los datos, que salen diciendo hay 82.000 contagiados, 33.000 casos asintomáticos, 760 muertos, en la comuna de Tarapacá hay tanto y tanto, y dicen eso, en vez de gastar todo ese tiempo en meter en los medios de comunicación para hacer programas preventivos, para enseñar a usar la mascarilla, para ver qué puede hacer la gente en tiempo de ocio, para informar sobre los beneficios sociales, para los bonos que se le da a las personas. No, todo el día con unos medios de comunicación que parece casi la película 1984 de Orwell. Bueno, los medios son los mismos en todos lados, ¿no? Funcionan así de mal acá en la Argentina, en Colombia también, y yo creo que cualquier país que hablemos va a ser lo mismo. Pero por la idiosincrasia del colombiano, ¿cómo se está tomando esto de cuidarse, de la prevención y demás? Es la copia latinoamericana de lo que está pasando el fenómeno. Muchos en Colombia a raíz de la desigualdad social hay mucha gente que trabaja del día a día, ¿eh? Y esos son los que más están sufriendo.
el trabajador que tiene que salir a la calle a vender o a hacer un oficio, es los más desprotegidos. El gobierno de Iván Duque es muy parecido en lo ideológico y en el pensamiento a Piñera, son copias y clones. De pronto ha bajado un poco y hay conciencia de pronto con la presión de los alcaldes y gobernadores progresistas o digamos de centro derecha, centro izquierda, que han presionado al gobierno colombiano a tomar medidas, porque se está demorando de tomar medidas, pero con la presión de estos alcaldes y gobernadores son los que primero decidieron hacer cuarentena que antes que el gobierno nacional. Por eso hay que aplaudir de pronto en este sentido a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al gobernador del Magdalena, señor Caicedo, el alcalde de la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad del país, que tomaron medidas para enfrentar el COVID-19. Hay escándalos en el tema de entregas de ayudas sociales. A raíz de todos estos años han recibido los de extracto 0 y 1 ayudas sociales, pero no, ese censo para tener esa ayuda social debe tener ingresos mínimos. Pero hubo un escándalo nacional que uno ingresaba el número de la cédula, identificación, para ver si podías recibir ese bono de ayuda. Cuando, oh sorpresa, encontraron, por ejemplo, la cédula de identidad de Pablo Escobar Gaviria. Y Pablo Escobar Gaviria aparece en el sistema, beneficiado del bono del coronavirus. Increíble. ¡Qué bien! ¿Quién lo cobrará, no? ¿Quién lo estará cobrando? Por eso yo, dijiste tu número, es el de la plataforma que da el Estado para saber. Claro, hicieron por juego. Bueno, el número de Pablo Escobar. Pablo Escobar va a recibir dinero del bono. Es increíble. Para que no digan que no es un gobierno narco-friendly, ¿no? No, pero en todo caso, para que vean que en Colombia hay mayor equidad entre las clases sociales. Ya, oye, Edison, ¿sabes qué? La realidad supera la ficción, por eso parece un cuento de Gabriel García Márquez. Tengo amigos de Inglaterra o de Alemania o de Suecia que ganan 5.000 o 7.000 o 10.000 euros diarios, mensuales, porque son ingenieros o son doctores o abogados en sus países correspondientes y se fueron hace como 25 años de Chile y también les llegó el bono a Inglaterra, a Francia, a España, viejo. O sea, acá uno se da cuenta de que todo eso de que dicen que tienen todo súper controlado, en el fondo, a lo mejor van para eso, porque igual los chinos con la pandemia, oye, se pusieron súper agujas con el tema de los reconocedores faciales. Hay algunas ciudades donde se están haciendo, ¿cómo se llama?, proyectos para el buen ciudadano. Entonces, por ejemplo, tienen puntajes. Si tú no le debes plata al banco, si no tienes ningún tipo de apremio legal, si le pasas la plata, si tienes menos de un hijo, te van dando un puntaje, entonces tú con esos puntajes puedes acceder a ciertos beneficios. No, en Colombia, para tener un beneficio social, es que el piso debe ser de tierra, no tener televisor, vivir en un rancho de paja, si acaso vas a tener una ayuda, mínima ayuda, digamos, en cierto sentido. Pues es el país más desigualdad después de... Como Pablo Escobar. Claro, Pablo Escobar, y lo que ha sucedido, y gente que lo ha necesitado, de clase media baja, no le ha salido esa ayuda social. Por algo, las revueltas de Chile, que fueron en octubre, en noviembre se reactivaron las protestas con el despertar en Colombia. Se hizo el gran paro nacional, que también duró hasta diciembre, y con el COVID-19 se ha quedado quieto. Pero ahí está latente también de la protesta social. Se está hablando en muchos sectores nacionales de hacer un paro nacional nuevamente contra las políticas de Iván Duque, políticas neoliberales, políticas guerreristas. En estos momentos acaban de contratar al hijo de un paramilitar, de un narcoparamilitar. ¿Sí? El hijo de ese narcoparamilitar va a aprobar recursos para las víctimas del conflicto armado. O sea, es como el hijo de Pinochet, es director de los recursos de las víctimas de la dictadura, o el hijo de Videla
el hijo de Videla va a ser el director de los recursos para la lucha de las víctimas. Oye, Edison, imagínate, Edison, que acá en Chile colocaron a la nieta de Pinochet de ministra de Mujer y Equidad y Género. Sí. Eso para que cachí. Y el litio lo lleva otro variante Pinochet. O sea, que en el fondo yo creo que querían ver hasta qué punto llegamos. Aquí en Chile, por lo menos, yo fui en septiembre a Argentina, fui a Jujuy, fui a un encuentro de líderes de economía circular y reciclaje, y desarrollo sustentable. Economía circular y desarrollo sustentable, que fue en Jujuy, porque yo tengo una institución no gubernamental que se llama Antofagasta Economía Circular. Entonces llegué y me invitaron así súper bien y llegué a un hotel súper bacán y pura gente de Yale y de Oxford y de Cambridge, como puros cuicos latinoamericanos y yo, ¿cachai? Entonces, a mí me decían, oye, Chile está súper bien en septiembre. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Es que en el fondo sos un cheto, Guille. No, yo soy un pobre con tarjeta de crédito. En el fondo eso es lo que somos. O sea, igual yo vengo de una buena familia, gracias a los elementos no nos falta nada, no tenemos que pagar casa, que son costos que ya vienen adquiridos cuando tú ya tienes eso. Hay un montón de personas que tienen que pagar arriendo y todo eso, pero ya el tener una casa ya te salva un poco. Pero en el fondo, si uno analiza, hay un montón de gente que la única forma que tenía incluso para comer era a través de las tarjetas de crédito. Y de hecho, ahora nosotros estamos súper endeudados con préstamos que pedimos para organizar un evento, que al final los eventos se suspendieron todos y tenemos que seguir pagando. Y o sea, yo te digo, nosotros en la radio hemos tenido descensos de un 80% de ganancia. Desde octubre hasta la fecha, con la empresa que tenemos con la madre de mi hija, tenemos pérdidas de un 90%. Entonces, nosotros tuvimos que acotarnos, o sea, de hecho nosotros estamos consumiendo súper poco, estamos comprando cosas al por mayor, harina al por mayor, leche al por mayor, azúcar al por mayor, acotando pero increíblemente los gastos para poder solventar las deudas que tenemos con casas comerciales, con el banco y las deudas que hay que pagar. Entonces, imagínate si nosotros que estamos en una posición privilegiada, como dice el Mariano, y eso es un cheto, me dice. Imagínate, si un cheto está así. Un gomelo en Colombia. En esa precariedad, ¿cómo se dice en Colombia esto? Gomelo. Un gomelo. Si nosotros estamos en esa situación, que realmente a mí me vendría de pelos ahora una caja, imagínate toda la gente que es un 70 o 75% de la población, que es mucho más vulnerable que uno, que está realmente viviendo con pisos de tierra, en campamentos, con 4 hijos, con abstinencia alcohólica y abstinencia de droga, con que no pueden salir a la calle, que se acostumbraron a una forma de vida, porque dentro de todo a lo mejor igual tenían un ingreso informal importante que ahora no tienen. Entonces, es un tema que acá por lo menos en Chile y específicamente en Antofagasta está causando muchos estragos, no solamente en lo emocional y en lo económico, sino que también a nivel mental. Y esta cuestión, vemos que desde octubre no ha habido ningún interés de la casta política, porque en Chile existe una casta política casi endogámica, donde todos son como primos, hermanos y parientes, y la élite empresarial, que en el fondo es una élite que maneja el 75% de los activos y que tampoco está haciendo mucho por sacarnos de una situación sumamente inestable e inconfortable en la que nos encontramos. Guille, vos estás describiendo Chile y le veo la cara a Edison, ¿no? Y digo, este debe estar pensando es igual que en Colombia, ¿no? Porque allá también hay muchos presidentes que son hijo de presidente o nieto de presidente y así con todos los cargos, ¿no? Hay como también es muy, muy claro ese tema de la casta política en Colombia. Se le dice la democracia más antigua y estable de Sudamérica, pero es así un frente nacional muy monárquico, muy parecido. Si no tiene hijos, envían al amigo de... ha pasado mucho también en Colombia esos vicios de corrupción. Se ha denunciado hace poco
también una pregunta anterior, ¿qué hay con el narcotráfico en Colombia? El narcotráfico continúa. Colombia ha aumentado el nivel de producción de los cultivos de coca, ¿sí? Y de procesamiento de coca. Por eso el gobierno de Trump estuvo alerta, como, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Por qué aumentaron los cultivos ilícitos? Porque en Estados Unidos es el mayor consumidor, pero le meten la culpa que el narcotráfico y el Estado narcotraficante es el vecino de Venezuela, cuando las vías de enviar drogas pasan por Colombia, no por Venezuela. Hay casos de escándalos de la ñeñe política. Ñeñe política es un señor que se murió el año pasado, que era narcotraficante del Caribe colombiano, disfrazado de empresario, que apoyó la campaña de Iván Duque presidente. Pasaban imágenes de este personaje con todos los sectores de la campaña del Centro Democrático, que es el partido de la extrema derecha, se llama Centro Democrático, financiando la campaña y las fiestas en apoyo a Iván Duque, al candidato de Álvaro Uribe. Pero hoy en día el fiscal general de la Nación es del mismo partido que estuvo en la campaña de Iván Duque, y en estos audios del narcotraficante que le dicen alias El Ñeñe, habló de 20 segundos del opositor de Iván Duque, que es el hoy senador Gustavo Petro, ¿sí? Y el fiscal acaba de decir que va a haber investigación contra Gustavo Petro y no contra Iván Duque. Esto es increíble lo que está sucediendo en el país. Sigue vivo el narcotráfico, pero ya son pequeñas familias, ya no son las dinastías como Pablo Escobar, Rodríguez Gacha o con los hermanos Orejuelas en el cartel de Cali. No existe ese nivel de violencia en el narcotráfico, pero sí existen las pequeñas familias que se disfrazan de clase media, ya no es tan extravagante, que siguen todavía con este mal de todos los colombianos. Y también ha llegado a Colombia los sectores del cartel de Sinaloa, de México. ¿Sí? Las drogas en Colombia, el cultivo de las drogas lo está tomando el control el cartel de Sinaloa. Ojo con ese dato para la región, que está rearmando a grupos de extrema derecha paramilitares y personas que han sido disidencias de las insurgencias que firmaron el proceso de paz. Así que bueno, no sé en Chile cómo se habla en los medios de comunicación de Colombia, Guille, pero en la Argentina siempre Chile y Colombia son presentados como el ejemplo a seguir, ¿no? Políticamente hablando, económicamente hablando, los países exitosos. Yo como conozco colombianos, conozco chilenos, sé que eso es mentira, pero la gente que mira la televisión o que lee los diarios no sabe que eso es mentira. Por eso es que para mí es tan importante siempre presentar, ¿no?, testimonios desde esos lugares, porque bueno, hay que desmitificar todo esto que es tan burdo, ¿no? La verdad que es tan burda la mentira que se genera alrededor, ¿no? Mira, Mariano. Y se habla mucho de Venezuela, que es el tema, mucho de Venezuela y de Maduro y el eje del mal, pero Álvaro Uribe ha sido el eje del mal en Latinoamérica, que no ha sido visibilizado por los grandes medios de comunicación. La semana pasada se lanzó una serie por WhatsApp y por redes sociales, por primera vez que se hace en Colombia, por el miedo de ser censurado, una serie que se llama El Matarife. ¿Sí? El Matarife es en homenaje a Uribe Vélez. Okay. Y entonces en esa serie muestran todo el proceso y las relaciones, cómo empezó políticamente Álvaro Uribe Vélez, su relación con Pablo Escobar Gaviria. Recordemos que Pablo Escobar y Álvaro Uribe son de la región de Antioquia. ¿Sí? Cuando fue Álvaro Uribe director de la Aerocivil, o sea, el que manda todo el espacio aéreo colombiano, daba permiso de cierta forma a los carteles de las drogas que enviaran drogas a Estados Unidos.
y ha sido muy invisibilizado este proceso, y es una serie que está dando mucho éxito y que le ha dolido a sectores de la extrema derecha en Colombia. Mira, en realidad, mira, Chile ahora se volvió Chile centrista. Entonces siempre Chile ha sido una isla. Y realmente el chileno medio tiene muy poco mundo. No es de mucho de salir afuera, no tiene una gran cultura, no hay grandes temas de conversación. El chileno medio. Obviamente hay excepciones, pero tú no puedes hablar con alguien de literatura o de historia porque no saben, no conocen. De hecho, yo le puedo preguntar a un chileno medio si conoce a un autor y el 80% no lo conoce, porque todo está como una isla, está todo muy, el desierto en el norte, el océano Pacífico en el oeste, la cordillera de los Andes en el este y la Antártida en el sur, nos ha hecho un poquito una isla. Entonces, en el fondo ahora lo que se está viendo en los medios es como ensalzar al gobierno por dar ayudas que realmente esas ayudas provienen de los impuestos de la clase media. Entonces todos los bonos, todas las ayudas, todo eso, en el fondo salen de la plata que nosotros damos todos los meses, que la clase media somos como los más afectados, porque en el fondo la clase más baja recibe un montón de aportes en la luz, en el agua, en cosas que no tiene que pagar, y la clase alta igual dentro de todo no lo necesita porque son tan millonarios que pueden vivir eternamente gastando $1000 por día y no les va a pasar nada. Entonces, aquí ahora se creó como una especie de burbuja en la cual los noticiarios transmiten miedo todo el día. Entonces, como yo no veo televisión tradicional, veo otras cosas, estoy más metido en internet y busco lo que yo quiero ver, pero cuando accedo en algún lugar donde está prendida la televisión pública, hay una música como militar atrás, y gente que todas tienen como un rictus así, y que están, sí, miles de casos, yo estoy súper triste porque no sé qué pasó, ha habido un asalto aquí, un asalto allá, puras imágenes tétricas y oscuras y de bajo astral, y si habláramos de vibraciones, pura vibración en carbono, nada de vibración en silicio, ¿entiendes? Entonces, en el fondo, como que quieren mantener casi como un adrenocromo gigante, así, si nos colocamos medio conspiranoico, a la población en un constante miedo e incertidumbre. Entonces, por ejemplo, ahora levantaron la cuarentena justo cuando se pagaron los bonos. Entonces se sabe que el 85% de la población chilena lo único que quiere es comprar. Y van a salir a comprar cosas que no necesitan. Y van a llenar su alacena. Porque mira, la verdad es que Chile es un país muy extraño. Porque hay muchas ayudas estatales, pero la gente no las sabe. Entonces casi todas las ayudas estatales las postulan las mismas personas. Entonces en Chile hay mucho desconocimiento sobre lo que se puede hacer. Y los medios de comunicación tradicionales no se encargan de dar ese conocimiento. O sea que los que se la pasan denostando al Estado son los que terminan beneficiándose del Estado, o sea, sacándole hasta la última gota. Exacto. En el fondo es una buena forma de explicarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según los informes de la OCDE, el 70% de los chilenos no entienden lo que lee. Ya hay un 85% que no entienden lo que escucha. Ya hay como un 90%. Que hablan raro. Bueno, aparte que hablamos raro, pero te digo, estoy hablando a nivel cognitivo. Y eso forma parte, obviamente, de toda una preparación como experimento de un tema neoliberal que parte desde igual a veces encuentro un poco panfletaria la Naomi Klein, pero creo que la doctrina del shock igual tiene su sentido. Entonces que dentro de todo es mucho más fácil tener sometido a una población que es más ignorante a una población que es más culta. Pero por otro lado, desde octubre hasta ahora, si bien es cierto, hay un aumento en la cultura de los chilenos, así como yo no veo ninguna intención del Estado de dar soluciones a los problemas,
tampoco veo una intención de las personas a buscar soluciones. No veo a nadie que esté formando una cooperativa de 20 personas para pedirle, por ejemplo, al Ministerio de Bienes Nacionales un terreno para hacer huertos comunitarios, que sería completamente factible en este momento. O no veo a nadie que vaya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a presentar un proyecto para tomar una fábrica abandonada y colocar, por ejemplo, impresoras 3D para confeccionar mascarillas de cobre con aleación de plástico biodegradable. Yo creo que una de las grandes cuestiones para eso, todo lo que estás diciendo, son planteos de volver al colectivismo, digamos, de volver a juntarse entre la gente. Y me parece que desde octubre es como que nuevamente los chilenos están conscientes de que viven con otros chilenos. O sea, es como que si de repente se dieron cuenta que tenían vecinos. Y muchas de estas cosas que vos estás planteando, de cooperativas, de huertos, de distintas cuestiones, yo que estuve en octubre en Santiago, empiezan a formar parte de las conversaciones. Hay que darle un poquito de tiempo para que eso se pueda cristalizar, ¿no? Pueda concretarse. Pero me parece que el Chile despertó, tiene muchos ingredientes positivos en ese sentido. Me parece que vuelven a sentir los chilenos que hay chilenos y chilenas alrededor con los cuales se pueden hacer cosas, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes descubrimientos, aunque suene ridículo decirlo así, ¿no? Pero es uno de los descubrimientos del pueblo chileno. Al menos así me lo manifestaron muchos de ustedes. Yo te encuentro mucha razón que desde octubre hubo como un proceso, pero que ese proceso obviamente con el COVID-19 se detuvo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, claro. venía ese proceso, porque en el fondo yo soy partidario de las pequeñas células. Yo creo mucho en la junta de vecinos, pienso mucho en la plaza, Sí, como en la nada. Sí, en la democracia profunda más al estilo cubano, digamos. Claro, como lo que se veía en Granada, en España en los 90, en Alemania, los 90 europeos que a mí me tocó vivir antes de llegar a Barcelona, que Barcelona no era tan comunitaria como el resto de los lugares que me tocó vivir, siendo que Barcelona es comunitaria también, pero ponte, Barcelona para mí fue una de las ciudades menos comunitarias que me tocó ya vivir, porque fue después de las Torres Gemelas, cuando ya se había instaurado un poco de paranoia y un poco de psicosis, cuando en la Europa que yo llegué en los 90, que era súper abierta, que no tenía problema para pasar por los aeropuertos, ¿cachai? Ya era otra historia. Y esa Europa que a mí me tocó vivir en los 90 es una Europa muy cooperativa, de vecinos que se juntaban, que hacían ollas comunes, que comían todo en la plaza, que hacían actividades en Alemania, en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, en España, en Italia. Era como que se estaba volviendo a eso, y precisamente como que el atentado a las Torres Gemelas distrajo a la gente de eso. Y después vino la crisis del 2003, la instauración del euro y un montón de cosas que como que cuando la gente está despertando aparece algo. ¿Te acuerdas del 2003 en Barcelona, que creo que hasta fuimos juntos a la protesta del 23F, que se juntaron 3 millones de personas? Sí, claro. Que estábamos ahí metidos dando un pasito y un pasito con millones de personas que estaban ahí metidas. Entonces, en el fondo creo que todo eso está siendo frenado. Entonces, los procesos igual son procesos de autogestión que a lo mejor tú tienes que hacer dentro de tu casa, a lo mejor con tu familia, de colocar un mini huerto en tu casa, de tratar de ser más autosustentable. Ahora, sí, invitar a los vecinos, ¿no? Que los vecinos entren a tu casa a trabajar en ese huerto. Estoy seguro que se va a abrir la cuarentena acá en Antofagasta y Mejillones, que estuvimos en cuarentena como 3 semanas, que en el fondo era una cuarentena entre comillas, porque se daban miles de permisos al día, donde tampoco había tanto control, donde igual la ciudad siguió funcionando casi los 3 primeros días. La gente como que surgió y después ya empezaron a salir de nuevo y todo el tema. Entonces, al final, es un tema de que ahora yo he visto ciertos cambios en una parte de la población, pero no soy tan optimista porque veo que igual hay un porcentaje demasiado alto de la población que todavía está completamente unido a los cánones tradicionales.
Entonces, yo sé que ahora, mañana o el día que se levante la cuarentena, van a estar llenos los supermercados, pero hasta decir basta, que van a estar llenas todas las tiendas, y aunque no necesites algo, aunque tengáis 10 kilos de harina, vaya a salir a ver, aunque tengáis la despensa llena, va a haber gente que va a ir al supermercado, aunque tengas comida para un mes y medio en tu casa y tengas una hielera congelada llena de pescado, de todas las cuestiones, igual va a ir. Hay gente que va a ir porque realmente lo necesita, pero hay otra gente que también es un porcentaje de la población que va a empezar a ir a las playas, que va a empezar a llenar las playas, que son cosas que son completamente naturales y normales, ¿ya? Pero ellos no van a ir a respetar los 2 metros de distancia, ellos no van a ir van a botar enormes cantidades de basura, van a dejar las plazas. Entonces, eso es lo que a mí me causa un poco de conflicto a veces. Porque si fuéramos más organizados, podríamos ir todas a la playa teniendo un sistema de reciclaje, botando la basura como si nos fijamos en lo que hacen los demás, siempre vamos a estar sufriendo porque está fuera de nuestro control. Yo creo que ahí es donde tenemos que aplicar sanamente el individualismo, ¿no? Y ser unos coherentes y conscientes. Me parece que nos toca dar el ejemplo. Por pocos que seamos, si todos los poquitos que somos no nos comprometemos a dar el ejemplo y a trabajar de la mejor manera posible, ahí sí que no sirve de nada. Así que nada, me parece que lo mejor que podemos hacer es marcar lo que corresponde, pero no tanto diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino que nos vean haciéndolo. Dar el ejemplo, sí, en eso te considero toda la razón. Pero es que me estáis preguntando situaciones puntuales y yo te estoy contando, obviamente. Está bien. Uno te dice la cosa general, claro. Yo concuerdo absolutamente en lo que dices tú. Uno tiene que dar el ejemplo, uno tiene que preocuparse en el resto y crear una conciencia individual que después esa conciencia individual se una a lo colectivo. Te encuentro toda la razón. Pero yo creo que, porque a veces en la manera en que miramos, si nos dejamos encontrar en esos pequeños gestos, incluso el más facho, incluso el más insoportable, hay cosas que hace bien, ¿no? Entonces, bueno, tratar de acercarse desde ese lugar y de ahí, bueno, a ver si se puede echar una mano para que se pongan en contacto las dos neuronas que tienen, ¿no? Pero, pero desde la confrontación está claro que no vamos a poder. Así es, querido. Oye, Edison. Tengo que ir. ¿Cómo? Que yo me tengo que ir. Yo les mando un abrazo grande. No sé si... Oye, en todo caso el programa ya se está acabando porque ya nos pasamos de tiempo. Así que les quiero dar un gran abrazo a los dos. Edison, mantengamos contacto. Dale. Para que nos juntemos. De repente tú también, Mariano, invítame a mí para hablar un rato ahí en un programa internacional y quejarme y hacer mi catarsis de reclamos chilenos, porque también es necesario. Muy bien. Así que un abrazo a los dos, le agradezco mucho su presencia en el día de hoy, chicos. Gracias por la invitación al programa y bueno, a todo el público chileno, un abrazo grande. Eso, abrazo grande y acuérdense que tenemos ahí nuestro medio Continente y Contenidos donde se puede uno ir informando de lo que pasa en el mundo. Abrazo grande, Guille, cuídese. Cuídense, que estén bien, chau. Chao. Chao, Edison.